Por eso te digo, me sirvió tenerlo de fondo de pantalla porque puedo hacerlo más seguido. ¿Y cómo lo sentiste? No, bien, no lo sentí pesado y como que siento que tiene un resentido con todo lo otro que fuimos viendo, los otros ejercicios o cosas como que fuimos como charlando en base a lo que íbamos leyendo. No lo sentí pesado, ¿eh? Bien, genial. Bueno, bien. Vamos bien, vamos bien. Tengo acá el gato, mira la cola del gato. Ah, no se ve. Bueno, está acá hinchando. Sí, igual acá también yo tengo el negrito que está miau, miau, porque está con hambre, pero tienen los platos llenos de comida y no le quieren comer, están en modo caprichosos. Quiere atención entonces. Sí, así que bueno, por ahora no. Por ahora estoy ocupada. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Para qué dónde está acá? Yo tuve la mala idea de comer antes de entrar y estoy como llena de aire de comida. Bueno, quedamos acá. La función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. ¿Vas entendiendo algo? Está complicado. Pero me quedo con esto último, que sigue como la línea de lo que veníamos hablando, desde como de las falsas, las distorsiones, las creencias erróneas. eh, Como que eso lo capté. El otro al principio es como que me siento como, viste, como que explica demasiado, no sé, como se hace pesado para entenderlo, pero bueno, es como si lo quiero leer como un libro con lógica. Claro, tal cual. Y no, no va a servir. Sí, yo estaba pensando esto, como antes de que los obradores de milagro estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. No lo entiendo bien, pero se me viene la idea de como, se me vinieron como dos ideas paralelas, pero que me parece que más o menos definen o que tienen la misma energía, la misma esencia, que tiene que ver con esto de que cuando uno empieza a tomar cierta conciencia de las cosas y de cómo funciona la vida, el universo, de las energías y demás, tiende como a crear esta, esta cosa de que hay que ser como un ser de luz que de repente vive meditando, está en estado meditativo y de paz y de tranquilidad y de armonía permanentemente, como, pero a la vez también lo veo como un Buda meditando medio así, que no deja de ser un aprisionamiento más, porque
es como tu mente llevándote como con el mismo discurso, pero al otro polo, pero no deja de ser tu mente. Me ha pasado. Sí, Que, viste que te conté que, bueno, fui varios años a una iglesia y demás. Tiene que ver y no tiene que ver, o sea, pero es como eso, el aprisionamiento, decir, che, qué pesado esto, o por qué tengo que cumplir con esto, o por qué tengo que hacer esto. Pero ahí entendí yo en ese momento, tipo, es religioso, es hueco, es vacío, eh, y es como esto, ¿no? Como de entrar como en una otra prisión creyendo que eso me lleva a libertad. claro, tal Eh, cual. sí, me hace sentido eso que decís. Y después Sí, con esto del ser de luz, ¿no? Como que en parte como ese aprendizaje, es como, nada, aceptar mi humanidad como soy. Creo que es algo diario, ¿no? sí, Eh, tal cual. pero creo que va por ahí. Sí, yo lo entiendo también así, de esa forma. Se me vino como esa imagen y si no como la otra imagen que también veo mucho, sobre todo con colegas o personas que ya se dedican a trabajar y a hacer estas cosas, es que están todo el tiempo como en esa de porque en la Matrix, porque el dormido, porque el reptiliano, porque el Illuminati, porque este, porque el otro, te quieren dormido, te quieren prisionero, pero al final terminas siendo vos también prisionero de esa Matrix, de ese miedo, de esa culpa, de esa irresponsabilidad, porque no dejas de depositar en otro el poder de alguna forma dirigir o gestionar tu propia vida. O sea, es como yo me enveneno, no porque yo quiero envenenarme, sino porque me ponen algo en el agua para que me envenene. Es como, al final termino siendo irresponsable de lo que yo creo en mi realidad también y de las decisiones que yo misma tomo. Y que no deja también de ser como una prisión, porque salís de un miedo quizás de hacia, no sé, o como tenés un cierto conocimiento de que hay de que sí, hay determinadas energías, hay determinados conocimientos que se manejan desde hace mucho tiempo a nivel de autoridades y que no son develadas a todos y qué sé yo, pero la realidad es que ¿de qué te sirve seguir como alimentando lo mismo, el miedo, la culpa, el que alguien está por encima de otros? Como no deja de ser tu ego, no deja de ser la mente y el miedo. Entonces, y no deja de ser una prisión, porque vos basás todas tus creaciones, toda tu vida, toda tu realidad también en como ir en contra de esa matrix de la cual vos también sos parte de alguna forma, ¿no? Porque Sí, total. estamos en ella. Sí, Eh, son como los dos extremos, digamos, que se ven o las dos maneras que se manifiesta también esto cuando hay conciencia y que lo veo mucho de eso, de que no deja de ser tu ego tomando nueva información y usándola para seguir sosteniéndote en el mismo lugar o con la misma, o sea, o percibiendo el mismo error, como lo dice en el libro. Mm, pero sí, y vos me dijiste lo de la iglesia y tiene sentido, porque la iglesia te vende como el perdón, la liberación, el cielo, el, como el paraíso, solamente cuando te liberas del pecado y para liberarte del pecado tenés que hacer esto, tenés que cumplir esto otro y no deja de ser un dogma y una creencia vacía que no tiene ningún fundamento y que realmente te aleja de lo que es el verdadero ser y el verdadero universo, Dios, la verdadera conciencia. sí, es real eso. También, o sea, lo llevo como ejemplos, ¿no? Me ha pasado también como en ese mood en el que estuve, cualquier cosa después era el diablo, ¿viste? Cosa del diablo, los espíritus, y que te reprendo y que no sé qué, y es como tipo, bueno, todo el diablo, diablo, el diablo, el diablo. O sea, ¿y cuándo está la responsabilidad de uno? Eso que decís, ¿no? En Tal cual. definitiva es lo mismo, pero con otra máscara o con otra forma de, como un engaño a la mente en realidad, porque vos crees que es libertad y a la vez, tipo, no sé, tu conciencia se va elevando, te das cuenta que no, que es o una prisión diferente.
Sí, tal cual. De hecho, justo me hiciste acordar, el otro día iba en el tren y subí una mujer y empezó a predicar, yendo y viniendo por el vagón, yendo y viniendo, y como que hablaba y decía, porque yo estoy acá para traer la palabra, vos decís si tomás esta información y no sé qué. Y yo decía, pero, o sea, como que siempre que escucho a alguien en ese mood o que está muy conectado con la religión o algo, y además esto, evangelizando gente, ¿no? Como, toma, te doy esto, pero medio a la fuerza. Eh, y lo que más me llama siempre la atención es escuchar cómo esta gente habla de sí, porque vos te podés acercar a Dios, porque Dios, él te va a perdonar. Como, todo, como que Dios está fuera de nosotros, como que Dios está totalmente separado y, y siempre me da como que me surge el impulso de detenerme y preguntarles, ¿y qué pasaría si tu Dios no estuviera fuera de vos y estuviera en vos? Si vos fueras tu propio Dios, si vos fueras un pedazo de ese Dios, o sea, nunca te pusiste o nunca te detuviste a pensar que Dios nos creó y que por lo tanto no está afuera de nosotros, está con nosotros, está en nosotros. Obviamente sé que esto sería como quizás muy fuerte para esas personas y capaz de entrar en un discurso, en un diálogo o en una discusión que yo no tengo ganas de sostener, pero siempre me da como ese impulso de detenerlos y de preguntarles eso porque es eso de, bueno, pero tenés que buscar a Dios, tenés que... Y es como, pero vos lo estás buscando en el lugar equivocado también, o sea, y no dejas de percibir lo mismo que percibe el resto, que no encuentra a Dios, que no está con Dios, porque están en ese discurso mental, en ese drama mental de que todo es malo, de que el diablo, de que esto, de que lo otro, como que no deja de ser algo que sigue siendo aprisionante realmente porque no te libera. No hay realmente armonía, paz, igualdad, aceptación, todo lo que hay cuando uno entiende que esa liberación no está fuera de uno, sino que está en uno y adentro, ¿no? Pero bueno, son formas o caminos que la mente también toma y que sigue siendo eso, como mecanismos que la mente usa y información que de alguna forma aprovecha para seguir creando y fomentando o reproduciendo lo mismo. Es Sí, esencial como real. el miedo que se le tiene. Bueno, acá esto sí es real y esto yo lo veo mucho y siempre lo cuestiono y lo digo, es como cuánto miedo le tenemos a todo lo que decimos que queremos. Cuánto miedo le tenemos al éxito, cuánto miedo le tenemos a estar en paz, cuánto miedo le tenemos a la facilidad, cuánto miedo le tenemos a la abundancia, cuánto miedo le tenemos a la armonía, al disfrute. O sea, decimos todo el tiempo que lo queremos, pero realmente cuando tenemos la posibilidad de crearlo en nuestra vida o de generarlo por nosotros mismos, nos aterramos, huimos, como, no, eso es real. Por eso también creo que entender eso nos lleva a aprender a ser muy respetuosos de los tiempos y de los procesos de otros, porque si no uno entra en esta de querer evangelizar a todo el mundo, inevitablemente pasa por esos lugares, eh, pero el hecho de entender de que a veces no todos tienen la misma fuerza o la misma predisposición o la misma apertura o están tan abiertos a dejar de repetir lo que para ellos hasta ahora ha sido lo normal, puede como acompañar al otro desde un lugar mucho más respetuoso, no tratando de dogmatizar ni de introducir información sí o sí al otro que el otro no está dispuesto a veces a recibir. Bien, ¿dónde quedé? Acá. Limitarse solo el cuerpo, esto. Yo leí todo el párrafo, ¿no? Sí, sí, para mí sí, arrancábamos del 2. Ah, listo. Sí, sí, acá está, excepto como así. Bueno, la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo.
Pues si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. No, usar la mente para curar no debes intentar. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Bueno, acá creo que está bastante claro. Flor, además, por ahí es mi percepción, habla como de milagros físicos o no, milagros al cuerpo. Sí, habla de los milagros, tipo los milagros que, no sé, esta gente que de repente hace milagros porque te levanta de una silla de ruedas o como, o sea, no, a veces nosotros tenemos entendido que eso es como medio magia, medio hechizo, medio algo como azaroso, pero en realidad tiene que ver con una energía o con una conciencia de la persona que puede tener consciente o no, porque creo que, no sé, los que son curanderos, por ejemplo, que curan el cuerpo, por ahí son, o sea, tienen una conciencia de algo que ellos quizás no lo tienen presente, pero esa conciencia está, por eso tienen como la capacidad de curar o de obrar un milagro, digamos, de manera física, que es lo mismo que hacía Jesús, como esos milagros, aunque nosotros los llamamos así, pero en realidad eran curaciones. Pero curaciones que no tienen que ver con el físico, sino con la percepción de, o sea, con lo mental, porque Jesús quizás no curaba el cuerpo, o estas personas que parece que curan el cuerpo y pareciera que sí, que es nuestra percepción, pero en realidad tienen tal conciencia o tal nivel de conciencia que a lo mejor con lo que te están curando es con su mente y con su percepción de sanidad en vos. Entonces, si yo te veo tan sana y creo tan fuertemente en eso, y para mí esa es la verdad, y de repente yo te apoyo las manos o te hago una curación, capaz te curo, pero no porque realmente te cure el cuerpo, sino porque te comparto mi percepción de vos, o sea, la percepción que yo tengo de vos. Y es una percepción como sin errores, digamos. ¿Se entiende o no? Se entiende, se entiende. También siento que hace varios encuentros, bueno, como también eso, como de cambiar el concepto de lo que es un milagro. Eh, ya con esto que decía, ¿no? De mundo iglesia, como que el milagro es esto que vos decís, el paralítico que se levanta y camina, al que no sé, le crece la pierna, he visto cada cosa que vos decís parece un show. Eh, Sí. entonces como que asocio mucho el milagro a eso, y como que el primer como encuentro a otro tipo de milagro que no físico, lo he experimentado como el perdón. Es decir, esto realmente por humanidad propia mía, sé que no lo haría porque mi mente es como, no, no, esto no se puede perdonar. Eh, pero como sentir eso para mí, como que, y después que estuvimos viendo y charlando diferentes milagros, dije, bueno, sí, o sea, el milagro no es solamente físico, sino que también es, no sé, conectar por ahí desde el lado del amor con otra persona, una palabra, esto que decías vos, no la otra vez. Entonces como que estoy en ese mood de mi mente cambiando los conceptos de las palabras que por ahí hasta ahora y por diferentes experiencias las asocié más como algo más bien religioso o medio místico, ¿viste? Sí, tal cual. Aparte que tendemos a pensar muy linealmente, es como si esto es así, no hay una posibilidad de que tenga otro significado o de que abarque otra cosa. Esto es un poco romper esa linealidad y empezar a como ampliar esa mirada y ver que quizás una misma energía puede tener muchas manifestaciones y muchas formas de manifestarse. El milagro en el libro lo define, o por lo menos esa es la definición que a mí más me gusta o que creo que es la que más abarca todo lo que dice sobre el milagro, es que es un acto de amor. Y un acto de amor no habla de, o sea, teniendo en cuenta
también lo que nos trae el libro, ¿no? Que habla de conciencia y del ser, no habla, o del espíritu, no es un acto de amor de, ay, yo te amo superficialmente y porque te amo porque sos mi mamá o porque sos mi hermano, porque sos mi amiga, sino como es un amor del ser, es un amor espiritual, es un amor muy profundo, muy genuino, que nace de lo más profundo de ese ser. Por eso es puro, es genuino y que naturalmente, al ni siquiera expresarlo, simplemente ya el hecho de sentirlo, le llega e impacta en el otro de forma tal que genera un milagro en el otro, que genera una curación en cualquier nivel, puede ser a nivel de la mente, a nivel físico, o sea, siempre va a ser a nivel de la mente, porque lo que va a curar en el otro es la percepción que el otro tiene de sí mismo, pero en realidad el amor es una energía, o sea, es la energía de la vida. Entonces, cuando yo entiendo que el milagro es un acto de amor, lo que te estoy brindando, lo que te estoy recordando es ese amor, pero es un amor que nace muy puro, es como, no sé si la mente lo puede llegar a entender, porque es algo que excede a nuestra mente. Y el hecho de que yo, si lo bajo más a tierra, ya el hecho de que yo no te vea con juicios, de que yo te perciba tal y como sos, de que entienda, o de que yo te perciba entendiendo de que no sos solo el cuerpo que yo veo, sino que también hay un espíritu y hay un alma, hay un ser mucho mayor, mucho más amplio e infinito. Eso ya es amor, eso ya es un milagro y es mi regalo, digamos, hacia vos, mi simple percepción de vos, porque de alguna forma yo lo que hago es como colocar eso a disposición de quien lo requiera o lo necesite o esté preparado para tomarlo en el momento en que ese otro esté preparado para tomarlo. No hace falta que vaya directamente a la persona. Eh, por eso lo que, si hablamos de llevar el milagro a lo físico, esa curación se da en un plano más físico, pero en realidad sucede a nivel mental, porque lo que yo estoy haciendo es volviendo tu conciencia o tu percepción a un nivel de pureza, a un nivel en el que vos te percibís perfecto, enorme, infinito, grandioso, o sea, como todo eso que sos, sano. Y por eso, como tu percepción se modifica, naturalmente o orgánicamente sana tu cuerpo, que responde a tu mente. Ahí es el milagro, digamos, que vemos como en lo físico. Pero siempre, esto lo estoy entendiendo yo también ahora, o sea, el milagro se da a nivel de la mente, porque lo que hace es volver la percepción al lugar correcto, digamos, o deshacer el error de percepción, porque todo está en la percepción. Es un error de percepción, o sea, yo percibo el mundo desde una herida emocional que empieza a tomar forma, materia, firmeza, podemos decir, a partir de el momento en que le empiezo a incorporar pensamientos y luego creencias. Y entonces, a partir de ahí, yo ya tengo todo un sistema de creencias que hacen que mi percepción del mí y del mundo sea de determinada manera, basada y creada a partir de un dolor, a partir de una carencia, de una herida. Entonces hay un error de percepción porque nosotros no fuimos creados desde el dolor, ni para eso. Esa es una vía o un camino que elegimos para recordar que el dolor también nos puede conducir a la verdad y que la única verdad es la del espíritu, que no siente dolor, que no existe, que no está en carencia, ni en dolor, ni en miedo, ni en nada de eso. Que simplemente son percepciones que tenemos en este mundo, porque en otro mundo creo que no existen. Entonces, ¿quién es? Bueno, Jesús es como el gran obrador de milagros, que generalmente se lo adjudicaron a eso o por eso, por el hecho de que el chabón ponía la mano en alguien y lo curaba, pero en realidad lo que él hacía era impartir una verdad y un mensaje y ayudar a deshacer esos errores de percepción de las personas que se acercaban o que llegaban a él. De hecho, creo que más arriba en la parte de los milagros dice que todo aquello que
que se haga como un show no es un milagro, no responde a la esencia del milagro, porque no es un acto que hace desde el amor, ni es un acto de amor hacia el otro, sino que tiene que ver con algo muy egoísta, muy del reconocimiento y de otras cosas. Bueno, seguimos. He dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. Claro, o sea, si yo tengo una verdad y la comparto, o yo entiendo esa verdad y la comparto, no tengo que esperar a que todo el mundo esté en el mismo nivel de aceptación, de entendimiento. O sea, porque es algo que uno lo vive, no es algo que uno lo anda haciendo, o sea, lo hace como consecuencia de lo que es, pero en realidad eh, esto es como vos salís a la calle con esta mentalidad recta, que en realidad es esta mentalidad sin juicios, básicamente, o sin divisiones, y percibís a la gente tal y como es. Y no decís, uy, este es feo, este es lindo, este es malo, este es bueno, ay, me miró feo, ay, me... Como ya no existe todo ese discurso, ya no existe todas estas percepciones, simplemente ves a la gente tal y como es. Entonces, las estás viendo desde el ojo del amor, desde el ojo de la genuidad, de la coherencia. Y eso es ya de por sí un milagro, porque lo que vos haces es colocar esa conciencia a disposición de todo aquel que esté dispuesto a recibirla o que esté abierto a recibirla, naturalmente. Sí, vos sabés que el otro día, en la semana, escuché un videito en YouTube, no me voy a acordar el título, pero era de Carl Jung. Y hablaba como, ¿no? De la energía, de los chakras, como un montón de cosas. Y esto que decís, tipo, me vino eso a la mente y hablaba de que, por ejemplo, estar en un ambiente y de repente uno empieza a tener una percepción, no sé, pesada, como, bueno, che, no sé, como cargado de mala onda o lo que fuese, y es como las vibraciones de los otros, cómo me influyen a mí, aún sin conocer, como va como a un nivel, ¿no? Como espiritual, algo no tangible. Pienso esto que decís, como esto de la mente recta, obraría de la misma forma. Exactamente, exactamente. Claro, Así, es verdad, trajiste un ejemplo espectacular. Así como nos influyen esas malas vibras o esas malas energías, que en realidad cuando vos tenés una mente recta ya no percibís tampoco esa mala vibra, no porque no exista tal o no porque no existe una energía más densa y demás, porque entendés que frecuencia, vibración, por qué y todo lo demás, pero es como vos ya no estás en ese mood de, uy, esto es bueno, esto es malo. claro. Es como simplemente lo que está sucediendo, lo que está haciendo, y si está haciendo es porque es una, así como está sucediendo afuera, está en relación con vos, está sucediendo en tu interior, entonces ya no lo vas a juzgar. Simplemente vas a decir, che, me estoy sintiendo así porque, ¿qué onda? ¿Qué pasa conmigo que estoy sintiendo esto afuera o que estoy percibiendo esto afuera? Claro. Porque ya Es tenés esto, como siempre traerlo a uno en realidad. sí, parece re denso porque yo lo repito un montón a veces como siempre se trata de vos, pero la realidad es que sí, porque todo, absolutamente todo, tiene que ver con vos y con tu propia creación. Y de hecho, como el libro dice, o sea, el otro no existe. Entonces, si el otro no existe, todo lo que yo veo es mi propio reflejo. No hay nada que sea ajeno a mí afuera de mí. Soy yo expresándome o soy yo manifestándome a través de distintos rostros, de distintas personas, porque la energía es una sola. Esto es un montón. Igual, esto es como somos uno, somos una totalidad. Entonces, todo lo que ves afuera de vos, en la realidad, no existe, es tu propia proyección, es tu propia creación. Y a la mente eso, a mí en su momento fue como, no, 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 como que el otro no existe, si yo lo veo y lo toco y lo siento. Pero bueno, a medida que lo vas como puliendo y trabajando y como reforzando, o lo vas ampliando, vas entendiendo ese concepto de que el otro no existe, que no existe, pero sí a nivel humano, digamos.
pero no es algo ajeno a Complejo, vos. pero sí. Sí. Sí, sí, sí. No, Pero no es, pienso como, capaz que la estoy reflejando, ¿no? Pero como a cosas, no sé, voy a poner el contexto país, cosas grosas que pasan, que conmocionan, y pienso, ¿de dónde viene eso? Que yo estoy viendo y estoy percibiendo. de O sea, uno. está sucediendo, pero está sucediendo. Claro, pero depende de uno cómo lo percibe. Claro, ahí va. Yo lo puedo percibir como algo que es parte de, porque es parte de la experiencia, y quizás hay una información ahí todavía para seguir puliendo, demostrar en su momento, o lo puedo percibir desde el juicio y decir que esto que está pasando no está bueno, está mal, porque no debería, porque esto, porque el otro. Y en realidad, cuando yo lo percibo desde el juicio, que es desde donde lo estoy percibiendo, cuando lo estoy percibiendo a nivel egoico, a nivel del ego, a nivel mental, bueno, el otro también es una percepción mental, pero es una mentalidad sin juicio, pero cuando yo lo percibo desde una mentalidad dividida o con juicios o egoica, no dejo de crear y de contribuir a crear más de eso, porque eso surge a partir de la división interna, de la percepción errónea que yo tengo de mí. Yo percibo en mí algo incorrecto, algo erróneo, algo malo, y entonces eso se empieza a proyectar hacia afuera y se va creando en el mundo. Y acá somos, si bien el otro no existe, o sea, no dejamos de ser individuos o expresiones de la misma conciencia y cada uno viviendo su propia experiencia y creando su propio mundo. Cuando vos pulís todos los juicios, volvés a ser uno, pero mientras tanto estamos todos como separados. Entonces somos como varias expresiones de la conciencia alimentando ese juicio o contribuyendo a crear más de eso. Por eso vemos un mundo que está dividido, que hay mucha violencia, que está lleno de enojos, porque hay mucha mente o muchas expresiones de conciencia creando más de eso. ¿Cómo puedo, o sea, si yo sé que soy esas mentes Profundo. también, sí. El tema de esto del otro no existe y es como, bueno, pero si yo no estoy creando eso, porque yo no lo percibo más, ¿por qué sigue apareciendo en la realidad? Porque está siendo parte de la realidad y porque en realidad yo lo sigo percibiendo. Quizás ya no lo juzgo de la misma manera, pero si lo veo afuera es porque adentro hay una parte todavía, un resabio quizás de esa dualidad, de esa división, de ese juicio. Lo mejor que puedo hacer para contribuir es precisamente trabajar en aceptar que eso es así, en aceptar que quizás todavía en alguna parte de mí sigo juzgándome y sigo sin aceptarme y quizás todavía no comprendo en qué parte o no sé en qué punto y no sé cómo subsanarlo, pero lo empiezo a aceptar como una posibilidad y como quizás una realidad que también está sucediendo tanto fuera como dentro de mí. Claro. Sí, 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 muy profundo. Sí, es muy amplio. Para la mente es como, Sí, yo pienso igual que la mente es como que le gusta juzgar todo el tiempo, ¿no? sí. Porque yo por ahí veo una situación, pienso como contexto país, no sé, algo grosso, que prendes las noticias y te enteras de algo que vos decís, che, no, pará, esto no puede ser. Y es la mente que está ahí como, independientemente del hecho del acto, de lo que fuese, ¿no? Pienso, ya está ahí como queriendo juzgar eso. Y la otra vez había escuchado un podcast de alguien que hablaba como como el propósito de lo que uno viene a hacer, del alma, ¿no? Y hablaba como esto, y se me viene a la mente, ¿no? Decía que la mente humana no puede entender, por ejemplo, como, no sé, voy a poner un ejemplo que lo decía, como un niño de 5 años le agarra una enfermedad y se muere, Uh-huh. y no lo puede entender. Dice, pero como que si lo viéramos desde lo espiritual, podríamos como entender y aceptar que como que el objetivo no, no, porque no era la palabra que dijo, pero como que esa era su misión, o sea, tal vez ya entendió, ya aprendió, ya no sé, algo y eso sucedió. Yo cuando lo Exacto, escuché dije, ¿para qué está diciendo? Digo, me chocó, viste, como, pero ahora como que lo relaciono con esto y digo, uno quiere en su mente como
como que es el propio Dios, ¿viste? Es como decir, Exacto. esto es así, pero es como difícil, ¿no? Porque es como que me doy cuenta que vivimos mucho de la mente, o todo es mente. Es que todo es mente en realidad. De hecho, por más que estemos más alineados al ser, al sentir y demás, o sea, no dejamos de creer desde la mente. Entonces, sigue siendo como, o sea, un recurso en esta experiencia, en la parte humana, súper importante y súper presente. Por eso yo siempre digo, o sea, tu ego no va a desaparecer. Cuando hablan de la muerte del ego, la muerte del ego llega el día que vos te morís físicamente, porque después, o sea, tu ego en realidad está ahí para protegerte, es la parte de supervivencia, es el instinto de supervivencia. ¿Qué pasa? Nosotros le hemos dado demasiada identidad a esa parte y por eso de alguna forma se apropió y empezó a generar toda nuestra realidad basada en el miedo y en la supervivencia. Pero nuestro ego es nuestra parte de supervivencia, o sea, de protección, no es un enemigo ni algo malo, simplemente que le hemos dado demasiado poder y dándole tanto poder a esa parte de nosotros, lo que hemos hecho es como desconectarnos nosotros de nuestro propio poder y de nuestra propia capacidad creadora. Pero cuando vos empezás a retomar eso, empezás a entender que tu mente va a seguir ahí y que tus juicios van a seguir estando, algunos con más fuerza, otros con menos, otros se irán deshaciendo, pero que esa parte humana, esa parte incorrecta o imperfecta que nosotros percibimos en lo humano, va a seguir estando, porque es la humanidad, es la esencia de esta experiencia. Hasta que no estemos en plena aceptación de todo eso y de aquello que consideramos que está imperfecto en nosotros a nivel humano, que de hecho esto viene de una base ya de milenios y de o sea, y a nivel colectivo, porque sea de la religión que sea, todos te dicen que vos nacés a partir del pecado. Entonces, o sea, ya nuestra raíz es desde lo malo, es desde lo incorrecto, de la que eligió mal, de la que se equivocó, de la que no le hizo caso a Dios. Entonces, ya tenemos a nivel de conciencia, porque la mente es hereditaria, o sea, todo lo que vamos eh, generando a nivel de pensamiento, de creencia, todo lo que vamos creando en la realidad, no es algo que esté desconectado del otro, lo vamos transmitiendo todos, es algo colectivo, o sea, cada uno tiene una conciencia individual, pero esas conciencias individuales hacen a una conciencia colectiva, entonces tenemos una conciencia colectiva llena de un montón de creencias y juicios y de información que hacen que tengamos una percepción de nosotros individual muy chota y colectivamente hablando también. Entonces hay que ir subsanando todo eso en todos los niveles hasta poder llegar a esa conciencia colectiva en la que todos percibamos que somos perfectos como somos, que está todo bien como está siendo, de que no hay error, de que no hay esto, de que no hay lo otro, de que el juicio no es real, sino que es solamente un error de percepción. Pero tenemos que contribuir todos los que estamos acá a crear esa conciencia colectiva. Y solamente contribuyo a crearla cuando yo la siento y la experimento por mí misma. No dogmatizando a otros, que es lo que nos han enseñado, como la espiritualidad se enseña o se transmite desde un lugar riguroso, es como se evangeliza, ¿no? Y es como, no, yo te transmito la espiritualidad, la conciencia desde mi experiencia, desde que yo lo vivo, desde lo que yo hablo, desde lo que yo siento y desde lo que soy, porque desde lo que soy es como lo expreso, es como me muestro, es la energía que vibro, que emano y que impacta en el resto. Y así se contribuye a crear a nivel colectivo, pero entre muchos, como uno al otro y al otro. Por eso el milagro es eso, es como eso que le das al otro o que le llega al otro, quizás sin necesidad de dárselo o sin la intención de, simplemente por el solo hecho de vos tener esa conciencia, ya la transmitís. Pero, o sea, y eso aplica a las dos, a la inconsciencia y a la conciencia. Si vos vivís inconsciente y esto percibís como, uy, pero qué mal que se muera el nene de 5 años y qué sé yo, es como seguir contribuyendo a lo mismo y es lo que de alguna forma terminamos reforzando en mí y en todo el resto. Porque yo salgo a la calle y me cruzo con la gente que me dice, uy, qué mal el nene que se murió de 5 años, uy, qué mal esto, uy, qué mal lo otro, uy, qué mal acá. No me cruzo con el que me dice, y bueno, pero hay una contribución, capaz uno desde la mente no lo puede entender, pero a nivel espiritual sí.
Y la realidad, yo tuve una maestra que era medio cruda para decir las cosas, pero la verdad que te generaba como un impacto bastante fuerte y positivo. Y ella como que decía, ¿quién sos vos para juzgar cómo se murió el otro? O si está bien que se muera en tal momento o en tal otro o de determinada forma. Como que la gente dice, ay, se murió durmiendo, bueno, qué bueno, se murió en paz. O sea, ¿qué te haces creer a vos que vos tenés la capacidad o lo que sea que necesitas para determinar si lo que le pasó al otro está bien o está mal? Porque capaz se murió durmiendo, pero estaba pasando por el orto. No quería morirse así. Y no era la muerte que quería. Entonces, ¿qué te hace creer a vos que vos podés decir que cómo se murió este o en el tiempo en que se murió este está bien o está mal? Y era como, qué fuerte lo que me estás diciendo, era como re chocante en el momento, pero después era como, sí, la verdad que sí, o sea, en definitiva es lo que esa alma eligió. Entonces, ¿por qué yo tendría que definir si está bien, si está mal, si es lo que esa alma eligió desde lo que necesitaba, desde su conciencia, desde algo que quizás yo hoy no puedo comprender tampoco, porque a nivel humano a veces a lo mejor no comprendemos estas cuestiones de elegirlo desde el alma, pero la realidad es que nosotros elegimos todo el tiempo, mientras estamos siendo humanos y mientras estamos en estado no humano o en estados más sutiles, también elegimos nacer en la tierra, elegimos los padres, elegimos las experiencias, elegimos el lugar, elegimos las condiciones, o sea, elegimos todo lo que vamos a ir viviendo y las experiencias que necesitamos como trascendentales en esa vida terrena, temporal que vamos a atravesar. Eh, entonces, siempre estamos siendo como responsables de nuestras creaciones, incluso cuando creemos que no, como que uno dice, la familia que me tocó. No, no te tocó nada de esa familia, vos le elegiste, querido. Muy a tu pesar quizás, pero le elegiste. Entonces es un poco eso, pero bueno, sí. Igual si hablamos de situaciones más fuertes, que involucran violencia, que involucran situaciones más forzosas quizás, como que es mucho más chocante para la mente aceptar que eso es una elección, quizás en un estado más sutil, y es como, no, yo no puedo haber elegido que me pase esto, yo puedo haber elegido vivir esta situación forzosa. Y genera como mucho choque y mucha contradicción a veces cuando hablamos del tema. Pero bueno, porque la mente humana sí, no lo puede ver más allá de sus propios límites, de sus propios juicios. Ahora, el ser, sí. A ver, ¿dónde estamos? Ah, no, no era acá. Mm, medio corrección de Marvel Milagro tiene que esperar a que, bueno, de hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otro. Esto como, por ejemplo, o sea, cuando vos vas a una terapeuta, yo he escuchado muchas terapeutas que están en ese mundo de yo te guío, o como que si les preguntas el propósito es como, porque yo quiero ayudar a despertar la conciencia a toda la humanidad y contribuir. Y en realidad, a veces ese es un mensaje medio bastante egoico, porque en realidad es como vos estás percibiendo que el otro no puede por sí mismo, en el fondo. Cuando hablamos de ayuda, la ayuda viene desde un lugar muy egoico, y esto también genera mucho choque quienes lo escuchan siempre, porque como que tenemos a la ayuda en ese lugar, como en un pedestal de obra de bien, y en realidad nace de un lugar muy egoico, porque la ayuda surge a partir de, primero, percibirme a mí mismo en mejores condiciones que el otro. Ego puro. Y segundo, en el fondo, el fin de esa ayuda no es colaborar con el otro, es sentirme bien yo.
porque me hace sentir más correcto, me hace sentir menos culpa, cuánta gente no ayuda o hace obras solidarias o de caridad, la misma iglesia de hecho, para menguar culpa. Entonces surge o de la culpa o de esta necesidad de sentirme bien yo o de hacer esta buena obra que me hace ser buena persona, porque yo soy una buena persona que ayuda a los... Entonces ya eso hace que uno pueda ver que las bases de esa ayuda nacen desde un lugar muy incoherente, muy egoico. Por lo tanto, no puedes contribuir realmente en el proceso del otro o en la percepción del otro, porque estás reforzando lo que el otro percibe de sí mismo y es que no puede o que es menos que. Entonces, quienes son, por ejemplo, terapeutas, que serían como los obradores de milagros, que hablamos en el mundo espiritual, eh, pero vienen con esos discursos, es como, no es tan genuino, realmente no están en una posición, como dice el libro, de mentalidad recta, porque están percibiendo la carencia en el otro. Lo están percibiendo al otro como incapaz, como no poderoso. Entonces siguen reforzando lo mismo y están incluso perdidas en su propio discurso egoico y en su propia historia de que creen que sí están colaborando o contribuyendo y en realidad no lo están haciendo. Y eso he visto mucho, porque aparte para mí es como una etapa que atravesamos todos los que trabajamos con terapias y herramientas. Llega un momento en el que tu ego como que absorbe toda esa información y vos decís, yo te voy a dar esta información porque yo sé que a vos esto te va a hacer bien, porque a mí me hizo bien, porque esto está bien, porque esto está bien, porque no sé qué. Y empezás a querer a darle toda esa información a un montón de gente a tu alrededor que para vos está pasándola mal, pero que no te la pidió. Y vos te empezás a sentir como, ay, porque yo estoy libre, ay, porque yo me siento bien, ay, porque yo estoy en paz y estoy en calma y ahora estoy un ser de luz y entonces yo ya no digo malas palabras porque no lo necesito. Y en realidad estás en el mismo lugar, solo que con un discurso distinto, pero estás posicionada en exactamente el mismo lugar mental egoico donde estabas antes, solo que cambiaste las palabritas. Y muchos se quedan en ese estado, y eso yo lo he visto con colegas, otros terapeutas, o sea, cuando los escuchas te das cuenta de que están ahí. Porque al final terminan rechazando la parte humana y la parte imperfecta, digamos, de este ser que vinimos a experimentar. Porque se quedan en esto de que tienen que ser súper mega espirituales o súper especiales porque son canalizadores y entonces como son canalizadores ellos son los elegidos. Porque eso también es otra cosa que se siente mucho, como yo soy canalizadora, porque ser canalizador significa como ser una elegida, básicamente, para transmitir un mensaje, cuando en realidad todos somos canal, todos tenemos el poder y la capacidad, somos todo lo mismo en esencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos podemos hacer lo mismo. No hay elegidos, no hay gente especial. El que quiere ser especial está respondiendo y está actuando y eligiendo desde su ego, porque tu ego te quiere hacer diferenciar del resto, porque cree que tenés que estar en un lugar mejor que el resto. El ser está igual, como si estamos todos en la tierra, porque estamos todos en la misma, chiquis, no me jodan. O sea, acá los ángeles se quedaron en el cielo, los iluminados, los elegidos están en otro lado. Acá vinimos todos los que estamos en la misma. Así que, como que entramos en esa. Pero bueno, hay mucho. Y todo es todo juego del ego, todo juego de la mente que usa toda la información que absorbe para seguir creando más de lo mismo y para seguir como de alguna forma enroscándote en sus discursos, pero desde ese lugar, desde el miedo, desde la carencia, desde la desunidad. Sí, lo que pienso es como de enfocar la mirada en el otro en vez de enfocarla en uno. Que esto que decís, tipo ir para Exactamente. adentro, ¿no? De la pucha, che. Sí, eso es la base. De todo tiene que ver con uno, pero a la vez también es como muy paradójico y ambiguo porque es desde nuestra mente, desde nuestra mentalidad incorrecta o poco recta, podemos decir, eh, como que si vos te enfocás en vos, sos egoísta, ¿no? Como el egoísmo surge como a veces como esta reacción en la que yo no mido al otro, no me importa, no me preocupo, no esto, no lo otro.
Y entonces de repente te convertís como en una persona egoísta. Pero cuando hablamos de esto, de conciencia y de autoconocimiento y demás, o sea, todo tiene que ver con vos. Pero es increíble cómo todo tiene que ver con vos, no desde un lugar egoísta, en el que no percibo al otro, o no me importa el otro, o no dimensiono al que está fuera de mí, pero entendés que todo conlleva hacia vos, es como Buenos Aires y Capital Federal, o sea, todo conduce a capital, es como, bueno, con el ser es como lo mismo, todo te lleva ahí, todo te lleva a vos, a observarte vos, y empezás a entender de que todo lo que ves afuera, o sea, como todo lo que llega en tu realidad, en tu vida, sea en forma de persona o de situación o de lo que sea, es un medio más para conocerte más a vos. Y todo se trata de eso. Y mientras más te conoces a vos, y esto yo siempre lo digo también, es mientras más profundo vas en vos, más expandís tu conciencia. O sea, expandir conciencia significa que tu visión, tu percepción, se vuelve tan amplia que empezás a entender como un montón de cosas que antes resultaban re complejas y a ver como un montón de posibilidades que antes a lo mejor pasaban totalmente desapercibidas para vos. Pero eso se logra es como mientras más profundo podés ir, más expandís. Como que mientras más te conoces a vos hacia adentro, más conoces el universo hacia afuera. Y eso es real. Bueno, termino de leer esto. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, de lo contrario será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantenga firme confianza en el mío. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Y la expiación era, o sea, deshacer percepción, el error de percepción, como el auto perdón, podemos decir. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto que el recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, mas si se le dota fácilmente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. Esto significa cuando ya la mente no está identificada plenamente con el cuerpo. O sea, cuando habla del cuerpo no habla solamente del cuerpo como tal, sino también de la personalidad humana que generalmente cuando estamos en una mentalidad errónea atribuimos esa identidad al cuerpo físico, a todo lo que tiene que ver con lo humano, con lo terrenal, con lo físico, no solamente en el cuerpo.
Entonces, acá no solamente para mí habla del cuerpo físico como tal, que solamente es un recurso más, sino que también habla de esto, de cuando la mente no está identificada con la personalidad o la identidad que yo construí a partir de lo humano. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. ¿Vamos bien, Marita? Vamos bien, vamos bien. Bueno, el miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestre, tus intentos de corregir estarán mal encausados. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso a menos que percibas que así ha sido, que así ha sido. El altar es el cuerpo. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedes percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedes alcanzarla. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, ser una expresión de caridad, tan solo puede acotarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Eso corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Mm. Principios especiales de los obradores de milagros. ¿Querés que leamos esto o lo dejamos acá? Ah, no es muy largo. No, pienso lo mismo, no es muy largo. Si querés como que cerramos ahí como el capítulo. Sí. Bien, principios especiales de los obradores de milagros. Primero, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Segundo, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Tercero,
Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Cuarto, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Quinto, el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Ujú. Sexto, el perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes por la ignorancia. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Séptimo, el precepto sed de uno mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. ¡Wow! Me encantó esa parte. Octavo, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allá conmigo. Sanaré a medida que le permite enseñarme a sanar. Bueno, miedo y conflicto lo dejamos para la próxima lectura. Mientras estaba leyendo esta parte, antes de leer el ejercicio, como por acá, no sé, por acá, estaba pensando en cuando dice algo de la verdad. Bueno, mira, es una negación a las transformaciones son mantenidas que son nulos. De hecho, lo que produce efectos reales en realidad no existe. Esta parte, de hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Y se me vino como esta cuestión de, a ver, cuando nosotros nos morimos, ¿qué es lo que se lleva el alma de acá? Porque a nivel, Las vivencias, lo aprendido. claro, exacto, lo que experimentó, lo que creó, lo que sintió, lo que percibió, porque de hecho a nivel sutil, a nivel del alma, las emociones no existen, las emociones son netamente humanas, entonces tampoco se lleva como lo emocional, sino como cómo expresó o cómo manifestó o qué forma le dio a la vida, al amor, que es la energía, la esencia, ¿no? Con la que nosotros somos creados. Entonces, nosotros venimos a experimentar. Esto es información que está llegando ahora, Marta, o sea, estoy canalizando. No, es como que se me vino eso y como, claro, se lleva como en realidad la experiencia de aquello que creó, que manifestó, que percibió, que vivió, que sintió en base a la realidad de la que se rodeó, los vínculos, lo que compartió con esos vínculos, ¿no? Como toda esa información, digamos, que es a nivel mental. Sí.
Sí, y creo que también es esto, ¿no? Como el recordar quién somos realmente en esencia. Exactamente. A mí me Zarpado. gusta decir como, yo esto lo suelo decir en las clases de registros, como cuando nos hablan del propósito a nivel más colectivo humano. O sea, Mm. nosotros venimos con un propósito que es recordar la infinitud precisamente a través de lo finito, de lo limitado, porque vivimos una experiencia que es finita en un cuerpo que es finito, con sensaciones que son limitadas, con un montón de percepciones limitantes, y a través de toda esa experiencia limitada y finita es que nosotros recorremos un camino que nos lleva a recordar precisamente nuestra esencia y que más allá de este cuerpo limitado y finito, hay un ser infinito que vive acá, ¿no? Y que esa es la verdad del ser, no lo que está experimentando temporalmente. Es un montón. Sí, profundo. Silencio y profundidad de entendimiento. Ahora vamos al ejercicio de hoy. Sí, aparte, ¿sabes qué me pasa? Que es como que hay cosas que las estoy como reentendiendo, pero como que si me pongo a pensarlas como el lado intelectual, es como que me pierdo. Entonces, como que, no sé cómo decirte, como que las estoy entendiendo a otro nivel que no es mental. Sí, las estás atravesando. En realidad esto te está atravesando. Yo le digo como, o te hackea el sistema, bueno, te hackea la mente, pero es como cuando uno recibe información de algo que no lo entiende acá, pero que de alguna forma es como, tiene sentido, como que te suena, Mm. tiene sentido, pero no lo entiendo. Es como, bueno, que me atraviese. Lo va a entender el sistema, las células, la parte energética, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, lo van a absorber, lo van a internalizar y te lo van a procesar para que después cuando vos lo pienses lo puedas entender. Ok, voy a confiar en mi sistema. Confía en su sistema. Bueno, ¿qué vamos en el ejercicio? Hoy es el número 6. Eh, Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario una vez más que para cualquier aplicación de la idea de hoy nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trate. Ira, miedo, preocupación, depresión, etcétera, así como lo que percibes como su causa. Por ejemplo, estoy enfadada con porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de porque veo algo que no está ahí. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito. No obstante, las 3 o 4 sesiones de práctica que hoy se requieren deben ir precedidas, como en días pasados, por un minuto más o menos de búsqueda mental, seguido de la aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Una vez más, si te resistes a aplicar la idea a algunos de los pensamientos que te causan disgusto más que otros, recuerda las dos advertencias mencionadas en la lección anterior. No hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fuesen iguales. Bueno, ¿querés que lo hagamos? Dale. Bueno, un minutito para revisar la mente, los pensamientos.
Cuando estés, Marita, decime. Estoy, ¿eh? Ah, buenísimo. Yo no puedo parar de bostezar, que para mí está haciendo efecto. Bueno, hemos hecho el ejercicio el día de hoy. Dice que hay que hacerlo 4 veces por lo menos por día. Igual, bueno, a veces si no lo podemos hacer no pasa nada. Lo importante es que al menos una vez, 3 o 4 sesiones de práctica que hoy se requieren, o sea que se requieren por día. Pero bueno, con que por ahí lo hagamos al menos una vez es suficiente. Un enfadito en el día tiene que haber. Tal cual. O una preocupación por algo. No sé, vos Sí, qué decías esto, ¿no? Que a veces vemos el país como, uy, me preocupa la situación del país, o me preocupa este nene, o que pase esto, o que pase lo otro. Es como, bueno, vamos a aprovechar con eso. sí, total. Me Buenísimo. sirve. Ay, Bueno, genial, Marita. Nos vemos el próximo jueves. dale, Flor, gracias por todo. A vos, Un mi besote bella. grande. Besito, buen fin de. Bye, Chau, chau. igualmente.